Buenas noches a todos. Doy gracias a Dios porque podemos estar juntos este domingo para adorar al Señor y ahora para escuchar su palabra. Los invito a si tienen sus Biblias ahí o algún dispositivo para que abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a orar y empezamos. Amado Dios, amado Padre, gracias por traernos en esta noche a tu casa, poder compartir juntos lo especial que es la comunión entre los hermanos, cantar. Y ahora abrimos tu palabra revelada y ella no vuelve vacía, sino que sabemos que va a ser un efecto en los corazones de cada uno de los que estamos aquí y de los que están escuchando en línea. Dejamos, Señor, todo en ti, como siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces he tenido el privilegio de enseñar el libro de los Hechos en muchos años como materia. Y más allá de estudiar el texto en sí mismo, he tratado de meterme en la mente o en la vida de los protagonistas, que son personas que salieron de diferentes lugares llevando el Evangelio y muchos de ellos, en lo que se refiere a esta carta, cientos o miles de kilómetros caminando. Los viajes misioneros de Pablo normalmente duraban más de un año y medio, y otro año de vuelta. O sea que salían de sus casas y de sus familias y volvían a los 2 años más o menos. Sin contar que pasaban fríos, inviernos, veranos, valles, ríos, pueblos peligrosos, asaltantes en el camino y tampoco sin saber qué era lo que les iba a esperar, más que su confianza y su fe en que Dios les enviaba, o cómo se iban a proveer para el camino. Todas estas cosas son válidas más allá de lo que dice el texto. Y, y en esto he tratado de ver muchas veces también cómo respondían las personas a las cuales ellos les llevaban el Evangelio y cómo tomaban ellos las respuestas que se les daban. Y así se fueron formando en el contexto de este libro las cartas, o las iglesias, mejor dicho, del primer viaje misionero de Pablo, que fue casi unos 2000 kilómetros, ida y vuelta. Y en este contexto de iglesias formadas fue en el Asia Menor, que en realidad no nos imaginemos que son templos como este, sino iglesias que se formaban en casas, en familias. Y en el segundo viaje misionero fue Pablo el que intentó visitar todas estas familias y estas casas, estas iglesias. Y el Espíritu no se lo permitió, Dios no se lo permitió, le cambió su rumbo e hizo que pasase de Asia para Europa. Y él pasa para Europa, es una cultura completamente diferente, sale de Medio Oriente para entrar en Europa, en Grecia, y era todo también un desafío para él. Y el primer desembarco fue en Filipos, en ese lugar. Y en ese lugar todo empezó muy mal, porque en ese lugar Pablo fue golpeado, fue humillado, fue avergonzado, fue metido en la cárcel. Y aunque el final de la película fue bueno, pero ¿quién tiene el cuero para aguantar todo lo que tuvo que aguantar él hasta llegar al final y confiar por medio de la fe que Dios en una obra milagrosa iba a sacar a su misionero de la cárcel y también
al equipo que lo acompañaba. Y Pablo sale ahí de Filipos y quizá yo hubiera pensado 2 veces en seguir el trayecto que se le había indicado. Quizá me hubiera vuelto a las iglesias ya hechas, pero él baja, digo baja porque va para el sur, ahí porque está al norte de Grecia, y baja para Tesalónica, ¿no? Y ahí me imagino en el camino lo que él iría pensando. ¿Volveríamos a repetir lo mismo que sucedió aquí? ¿Pasaríamos por el mismo ultraje que pasamos aquí? ¿Será esta una experiencia? Y esto nos da ya un primer dilema, quizás, ¿no? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, todas las personas son diferentes. Toda recepción del Evangelio es diferente. Las personalidades son diferentes. Algunos son receptivos, otros están en la desesperación de esperar que alguien supla esa necesidad, pero otros quizás nos esperan con un espíritu hosco y de rechazo a la palabra de salvación que nosotros llevamos. Y esto a veces puede llegar a ser motivo de desaliento para el que lleva la semilla, que va con toda la ilusión y el sueño de ser recibido y escuchado. Ahora, aquí lo que Pablo nos va dejando ejemplo de lo que es la persistencia, la confianza en la fe, en el mandato de Dios, de compartir la palabra de Dios. Pero, aunque la entrada en Tesalónica no fue buena, el final fue grandioso. Entonces, la experiencia en Tesalónica es algo que merece ser contada. Y cuando yo veo la película completa, es como que digo, esto es lo ideal para el liderazgo. Este es el sueño de cada uno que va a predicar en un lugar. Esto es lo que se espera, lo que está en el papel, ¿no? Y porque la verdad que es maravilloso lo que ha pasado ahí en Tesalónica, ¿no? Si uno planea una estrategia de fundación de iglesia, pondría en el papel todo lo que sucedió aquí en Tesalónica, aunque empezó mal. Y entonces es muy instructivo desde lo individual, desde el liderazgo, desde lo estratégico, y para mí lo fue también, es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que influyó? Porque hoy el evangelismo está lleno de planeamientos, de estrategias, de cosas que se ponen en un papel. Empezamos aquí, seguimos aquí, terminamos allá, va a suceder esto, va a suceder aquello. Está como muy estructurado, eso es lo que quiero decir. Quizás muy estructurado y poco puesto a los pies del Señor, en rodillas, en oración, porque Él es el que toma las circunstancias, las tuerce y obra milagrosamente. Si te fijas ahí, no voy a empezar, después voy a volver al principio, pero en el versículo 6 dice, y vosotros, dice, y bueno, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y digo que es el sueño de Pablo, porque Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, este es el sueño del discipulado, ¿verdad? El sueño del discipulado. Ellos vinieron a ser imitadores de todo lo que Pablo evangelizó, de todo lo que discipuló y de todo lo que estratégicamente les enseñó. Pero dice que ellos recibieron la palabra en medio de ¿qué? La pregunta es, ¿qué tribulación? Cuando uno se hace esta simple pregunta, que es ¿qué? ¿Qué no? Signo de pregunta. Uno sale del devocional y entra al estudio bíblico, que son dos cosas diferentes. Memorizar es una cosa, hacer un devocional es otra cosa, estudiar la palabra es otra cosa. Cuando uno al texto le pregunta qué, cuándo, por qué, dónde y cómo, probablemente esté 4 horas con este versículo. La tribulación la van a encontrar, Pablo la dejó registrada en Hechos 17.
Déjelo marcadito ahí a Primera de Tesalonicenses. Vamos a Hechos 17. Por ahí vamos a tener que sacar este televisor aquí porque está como obstruyendo todo, ¿eh? Bueno, en Hechos 17, 1 al 9 se los dejo para la casa, a ustedes. Pero dice versículo 4, algunos de ellos creyeron, así empezó Tesalónica. Aquí está el registro de la fundación de iglesia. En Primera Tesalonicenses la iglesia ya está formada. Algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, sentido de pertenencia. Y de los griegos piadosos, gran número, o sea, de los naturales, gran número, y mujeres nobles, o sea, de la aristocracia griega, dice, no pocos. Versículo 5. Entonces, ¿qué sucedió? Los judíos que no creían, teniendo celos, ¿celos de qué? Sí, los celos ministeriales y los celos liderazgos salen cuando el liderazgo se forma cuando uno busca un nombre para sí mismo, un renombre, un reconocimiento de la gente. Cuando es desplazada la plataforma de la comunión con Dios y uno la pone sobre uno mismo. O cuando lo que más le interesa a la iglesia es el nombre del pastor o del predicador y está por encima de todo. Eso sucede. Porque los celos son tener las manos llenas y no querer que nadie te quite lo que crees que es tuyo. El texto es largo, pero después los celos tienen acciones. Porque el celo es una actitud en el corazón, en la mente, y las acciones que después salieron a buscar hombres ociosos, ladrones, personas mentirosas, para llevarlas a un tribunal, para que testifiquen en contra de los misioneros y en contra del pobre Jasón que puso la casa, que hizo de anfitrión y que dijo aquí, paren aquí, vamos a hacer la reunión desde aquí. Y vino la turba y los llevó, no encontraron a los discípulos. A lo mejor Pablo dijo, rajemos de aquí antes que se venga todo. Pero se fue y llevaron a Jasón preso a los tribunales, no a los tribunales griegos, sino a los tribunales romanos. Pagó fianza y soltaron a Jasón. Pero así fue como empezó. Entonces cuando dice... volvemos a Primera de Tesalonicenses, cuando ahí dice, en medio de gran tribulación, así empezó. ¿Vieron? Porque el diablo, cuando vos entres con la misión, con el evangelio a un lugar, no es que te va a aplaudir. Va a preparar toda la oposición que pueda para lo que Dios quiere que se haga, del cual vos sos embajador, vos sos embajadora. No cumplas tu misión. Por eso dice, recibieron en gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya sabemos, alguien dijo, ya sabemos de dónde viene esto. No nos achiquemos, ya sabemos que algo iba a suceder. Pero también dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya. Macedonia es la parte norte de Grecia, Acaya es toda la parte sur. O sea que el evangelio se iba extendiendo porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también circula y ponga con negrita, y ahí dice, en todo lugar. Bueno, esto es buenísimo. Dice Pablo, de manera que no tenemos necesidad de hablar nada. Bueno, este es, digamos, la panacea, el sueño del discipulado, el sueño del evangelista, el sueño del que va a fundar una iglesia, que va, evangeliza, discipula, y los miembros de ese lugar salen y invaden todo con el evangelio, y dice Pablo, ya está, no tenemos nada que hacer aquí en este lugar, y es por eso que ya planeó él su salida para otro lado. Pero siempre sucede así, no siempre sucede así. No siempre.
no siempre. Y ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Eso significa que todos contaban qué bienvenida que nos dieron. Parece que estaban esos corazones necesitados de la palabra de Dios, ¿no? Estamos ahí principiando una evangelización en Villa del Carmen. ¿A dónde está ahí Davidcito? Por allá anda. Estamos. David llega y está todo el barrio esperándolo a él con el evangelio. Y lo aplauden. David, predicanos el evangelio. Quizá al principio haya oposición, pero hay muchísima necesidad. Toda la iglesia está orando, toda la iglesia está apoyando. El evento es próximo, ¿no? Pero Dios quiere que estemos ahí. Dios nos ha marcado que estemos ahí, nos ha hablado que estemos ahí. Esto pasó en Tesalónica. No sabemos qué oposición tendrá ahí el evangelio, pero nosotros vamos. Digo esto porque la experiencia del sur de Grecia, que fue Atenas, fue de muchísimo desaliento para Pablo, muchísimo. Entró en los corazones duros y las mentes duras de la filosofía griega y Pablo salió muy desalentado de ese lugar. Y es la única vez que él no llevaba equipo, entró solo, muy poco fruto. Pero él nunca se desanimaba, pero él siempre seguía adelante. Pero ahí finalmente lo que estábamos hablando ahí en el texto, dice de cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, que es el título de este mensaje, el Dios vivo y verdadero. Pero el Dios vivo y verdadero está en contraste con los dioses muertos y falsos de la filosofía griega. Hasta ese momento ellos lo único que habían escuchado de parte de la gente era acerca de dioses muertos, vacíos, huecos y dioses falsos. Pero ahora Pablo traía al Dios vivo y verdadero en el Evangelio. Y Pablo dice, yo no entro aquí con palabras persuasivas ni adornadas en la oratoria como la filosofía griega, sino predico a Cristo crucificado y que hay salvación en Cristo. Y entonces dice que ellos se convirtieron de esos ídolos al Dios vivo y verdadero. Y ahora volvemos al versículo 1, ¿no? Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un modelo de carta del tiempo de Pablo, donde están los autores, los destinatarios y los saludos, ¿verdad? Gracia significa saludos. Y paz es el equivalente a la palabra hebrea shalom, que significa paz. Pablo es el nombre latino que significa pequeñito, así, un poquito más pequeñito que yo, parece que era Pablo, ¿verdad? Pero Saulo en hebreo significa pedido de Dios. Y Silvano, que aquí le ha puesto otro nombre porque era el Silas del libro de los Hechos, era un hombre que era uno de los primeros discípulos del apóstol Pablo y era el amanuense, era el secretario, era el que Pablo escribía y Pablo dictaba y Silvano escribía, era de los primeros discípulos. Y Timoteo, un convertido del primer viaje misionero, que ya en el segundo se lo lleva a la obra ahí en Europa y se constituye una persona muy importante, ¿no?, en el equipo de él, a punto que después lo dejó como pastor en una iglesia muy importante de la que él había fundado, ¿no? Y Timoteo significa honrado de Dios o el que Dios honra. No sé cuál de las dos traducciones era la más válida, pero las dos, la verdad que
La verdad que suena muy bien. Y está aquí en Tesalónica. La estrategia de Pablo era ir a grandes ciudades. Esta ciudad la fundó un general de Alejandro Magno, que se casó con la media hermana de él, y la media hermana de Alejandro Magno se llamaba Tesalónica. Y le dijo, mira, como regalo de bodas te voy a regalar una ciudad. Le fundó la ciudad y se la regaló, y ahí está. Semejante Tesalónica, que era un puerto grandísimo, una ciudad con mucha gente, unos 200.000 habitantes, y la estrategia de Pablo siempre era quizás tomar aquí estas ciudades y que después estas ciudades se expandan en el Evangelio. Pero hay algo muy importante que es lo que queremos destacar y sirve para nosotros como reflexión individual, colectiva o como iglesia, como comunidad de fe. Hay tres cosas que aquí se repiten, o mejor dicho, se expresan como una prioridad y sirven de mucho. Yo muchas veces que le he estado preguntando el texto, ¿qué estrategia usaron? ¿Qué fue lo que sucedió para que uno pueda implantarlo también en la vida personal y también en la vida de la comunidad de fe como iglesia y también en el concepto de fundación de iglesia? Y está en el versículo 3 cuando Pablo dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y ahí va a decir las tres cosas: la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. No veo estructuras, no veo programas, no veo estrategias, no veo recursos. Todo lo que veo aquí adentro es comunión con Dios como plataforma de transformación espiritual y como plataforma de fundación de iglesia, como plataforma de evangelización y de discipulado. No veo otra cosa. Y estos tres aspectos, obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza, son aplicables a la vida personal y a la vida de la comunidad de fe. Pero había otra cosa que está en el versículo 10, antes de entrar en esto. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Probablemente no encuentren una referencia directa en 1 Tesalonicenses, en el libro, en el segundo, que Pablo diga que les explicó de punta a punta escatología o eventos futuros a los tesalonicenses. Pero hay tanto que dice él en la primera y en la segunda carta que seguramente les enseñó mucho, les atrapó a los tesalonicenses, y Pablo pone las respuestas en las cartas. Seguramente a los tesalonicenses le encantó que Pablo le diga, mira, es inminente que el Señor va a venir a buscar su iglesia y se la va a llevar. Y va a empezar una gran tribulación para el mundo incrédulo. También que va a venir una segunda venida del Señor. Y ellos quedaron ahí con todo esto. Ahora imagínense que si hace 2000 años esto era inminente, imagínense ahora lo inminente que es ahora, 2000 años después. Ahora es re inminente la venida del Señor, ¿verdad? Y como ahora estoy todo de atrás para adelante, de estas tres cosas voy a empezar por la última, que es constancia en la esperanza. Pero quería enseñar esto primero, a ver, usando de tu paciencia. Esta trilogía de cosas, fe, amor y esperanza, se usa mucho en la Biblia. Algunos textos enfatizan la importancia de una y otras otra. Por ejemplo, vas a encontrar que en Hebreos 11, de amor, constancia y fe, se enfatiza la fe. Y lo que Hebreos 11 quiere decir es lo que hombres y mujeres de fe hicieron en la obra de Dios, en sus vidas, en sus familias y en sus matrimonios, por medio de la fe en Dios, por medio de la confianza en Dios. Por eso es que sin fe no se puede agradar a Dios, ¿verdad?
Y aquí se enfatiza la fe. Pero si vas a una iglesia que estaba al sur de Grecia, al sur de Tesalónica, Corinto, en 1 Corintios 13, lo que ahí se enfatiza es el amor. Corintios 13 está en el medio de 12 y 14, como es obvio, ¿verdad? Lo que no es tan obvio es que el 12 y el 14 hablan acerca de dones espirituales y de talentos que el Señor nos ha dado. Y donde Dios dice, mira, por encima de tu talento, por encima de tus dones espirituales, por encima de que vos pongas tu confianza en tus talentos y en tus habilidades, el amor está por encima de todo eso. Y Él dice de que, mire, si aunque ustedes hablasen lenguas angélicas, no sé si es una metáfora, o si Pablo sabía que los ángeles tienen una manera de comunicarse, no sé, pero aunque hablases lenguas angélicas y no tienes amor, si no tienes amor, viene a ser como un címbalo que retiñe, como una campana que pega la misma nota. Una sola vez te es linda, pero 30 días sonando lo mismo es fastidiosa e incómoda. No hay algo tan fastidioso, tan incómodo y tan vergonzoso que un creyente que exalta sus dones espirituales, su talento, que promueve su nombre, el reconocimiento personal de su iglesia y de los demás, y no tiene amor. Básicamente no tiene nada. No tiene nada. Y aquí, en Primera de Tesalonicenses, lo que resalta es la esperanza. La esperanza. Y Pablo habló muchísimo de esto, pero la esperanza va mucho más allá de lo que él habló de la pronta venida del Señor, ¿verdad? Mucho más. Esa esperanza que está al final del camino y que nos induce a nosotros a pensar de que la comunidad de los creyentes, aún en los momentos que estamos viviendo, si partimos a la presencia del Señor o Él viene y lleva a su iglesia, más allá de eso, la esperanza tiene una virtud transformadora del carácter. Mientras el mundo tiene desesperanza y corre desesperanzado para cualquier lugar, nosotros tenemos la esperanza de la presencia del Señor. Hebreos 6:19 dice que la esperanza es ancla del alma, segura y firme. Estamos mal, desesperanzados, atribulados, y tira el ancla de la esperanza, que es pesada, que es firme, que se clava en terreno firme, que es el Señor Jesucristo, y que nos mantiene en esa esperanza. En Romanos capítulo 5 y versículo 2, y ahí permítanme que llegue. Dice así, al final, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, la esperanza no nos avergüenza a nosotros. Estamos en la confianza de esa esperanza. Es que nosotros podemos ver en este texto que la esperanza transforma, que nos impulsa a vivir con propósito, que nos impulsa a vivir, a amar con generosidad. ¿Por qué? A causa de la esperanza. Mientras el mundo se pierde, yo parto a la presencia de Dios. Entonces esto es transformador, no es pasiva, es un combustible que nos guía a nosotros a la acción. No es que yo tengo la esperanza y me siento en una silla diciendo, yo tengo la esperanza y Cristo viene y estoy seguro y me quedo ahí. No. Es un combustible que nos impulsa a la acción para que otros también
tengan la esperanza que anido yo en mi corazón. No es pasiva. Un teólogo de la antigüedad, pero de los bien viejitos, de los padres de la iglesia, dice que la esperanza tenía dos hijas. Dos hijas. Y que una se llamaba indignación. Eso lo escribió él, no lo estoy inventando yo, ¿no? Es literal. Indignación, porque viendo el mundo que nos rodea, las cosas que suceden, cómo se maneja la sociedad, el ser humano, la violencia, el nivel de violencia que estamos viendo hoy, verbal y de la acción, realmente es indignante cómo está el corazón humano. Pero la otra hija se llamaba coraje, porque tenía la valentía para poder cambiar lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que está sucediendo en el corazón humano solamente lo puede cambiar el Evangelio. No hay otra forma. En los griegos sucedía eso, hasta que llegó el Evangelio y se convirtieron ¿de qué? De los ídolos al Dios vivo y verdadero. El milagro. Y cito este versículo, 2 Corintios 3:18, es muy importante, también estúdielo en casa, aunque es un poquito difícil de interpretar, pero dice así: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen del Espíritu del Señor. De gloria en gloria significa de gloria en gloria, en gloria en gloria. La transformación no es instantánea. La transformación es un proceso que cuando uno conoce al Señor y conoce más y va transformando su carácter y pasa de una fe inicial que desconfía a una fe que confía más, y de un conocimiento del Señor a algo que confía más en el Señor. En mi casa paterna había un techo muy grande que cuando yo era niño, siempre quería subir a jugar ahí, pero no nos dejaban porque una escalera altísima y no tenía baranda. Y el desafío mío me paraba en el primer escalón y cada semana era el desafío de subir el tercer escalón y al cuarto escalón. Por supuesto sin que mi madre me viera, ¿no? Si no ya pegaba el grito de allá. Y era un desafío muy grande. Y yo lo veo esto como el de gloria en gloria. Porque yo sé y estoy seguro que entre todos los que estamos aquí hay una decisión que la tenemos al pendiente. Y no la damos. Y cuando digo de gloria en gloria, digo de transformación en transformación. Y digo de escalón en escalón. De escalón en escalón. Y la gloria mía estaba en el techo. Pero nosotros no queremos transformarnos como el Señor. Cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros hábitos, nuestra fortaleza, nuestro coraje, nuestra fe. Eso. Y es de escalón en escalón. De gloria en gloria. Y el desafío de tomar esa decisión que todavía no estás tomando y que tenés que tomar. Y cada uno sabe cuál es la decisión que tiene que tomar. La segunda cosa es, vamos ahí, la obra de la fe. La obra de la fe no son acciones meritorias para la salvación. La obra de la fe tiene que ver de lo que estamos hablando ahora, es la acción transformadora de la fe, la confianza. Si no hay confianza, no puedo subir escalones. Cuando llegue a fin de año y preguntarme en qué avancé, en qué decisión tomé, en qué estoy siendo mejor. Dice Santiago capítulo 2 y versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice?
circule, subraye, ponga con negrita ahí. Dice, acción declarativa, intelectual. No estoy viendo la acción transformadora ahí. No estoy viendo ahí de gloria en gloria. No lo estoy viendo. Simplemente dice. Dice. No sube el primer escalón, que tiene fe y no tiene obras. No hay transformación. Entonces, Santiago, bien duro, dice, ¿esa fe le va a hacer salvo? Bueno, Santiago está dudando de la salvación, ¿no? Es muy duro. Está dudando de la salvación. Santiago está diciendo, ¿será salvo? En el 2:17 dice, así la fe, si no tiene obras, está hueca, vacía y muerta. No importa cuánto sepas de la palabra de Dios. Los judíos que rechazaban a Pablo en todas las misiones estaban hasta aquí de la Torá, hasta aquí, llenos de la ley del Antiguo Testamento, la cual conocían de memoria los 613 mandamientos del Antiguo Testamento de memoria, pero no amaban a Dios. Y en el versículo 19 dice, así que tú crees que Dios es uno, doctrinalmente seguro, bien haces, dice Pablo, porque es bueno que lo sepas. Pero los demonios también saben lo mismo y tiemblan porque conocen su futuro. Si has llegado hasta aquí, solamente has llegado hasta donde ha llegado un demonio, no más. En contraste con esto, Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. La vida es Cristo, dice Pablo. Toda la vida es Cristo. Y el morir es ganancia, es un negocio. Y más adelante dice ahí Pablo, y en esto estoy puesto en estrecho. Tengo un dilema, tengo un paradigma en mi mente. Porque todos los días le digo al Señor, cuánto anhelo quiero estar en tu presencia. ¿Mañana me vas a llevar ya? ¿O voy a seguir aquí en esta cárcel? Pero después Él vuelve y dice, pero a causa de la obra, a causa de la evangelización, a causa de lo que me necesitan todavía, de los que tengo que discipular, porque Pablo decía, sufro dolores de parto, ¿hasta qué? ¿Y qué significa eso? Hasta que los creyentes se animen a subir al primero, al segundo, al tercer, el cuarto escalón. Pablo sufría dolores de parto porque no subían. No subían. Y para mí vivir es Cristo. Entonces, a causa de todo eso, le pido al Señor que me quede un poco más. Un poco más. Y bueno, ¿qué es lo contrario de esto? Lo contrario de esto es la desconfianza. Salmo 81:12, Dios dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron según su propio criterio y no el mío. Qué lindos a veces recuerdos tengo cuando mis niños eran pequeñitos, bien pequeñitos, niñitos, Abby y Daniel. Había barrios que eran inexpugnables para entrar, de esos que no tienen calles, solamente tienen senderos adentro, nadie entra. Y le pedíamos al Señor, ¿cómo entramos? Imposible. Tiros, peleas, barras, se mataban entre ellos. Y se nos ocurrió algo en el Señor. Vamos a ir llevando niñitos, locuras de padre joven, ¿no? Ahora de padre viejo no hace eso. Era una fila de 4 o 5 metros de niñitos tomados de la mano y entrábamos a ese barrio por senderos. Y a medida que íbamos, ya había niñitos con sus mamás bien peinaditos y cambiaditos esperando en la puerta y se iban uniendo. Y ya el sendero ya era como de 10 metros o de 15 metros.
Abby iba ahí en el medio y Daniel iba con una bocina pila que creo que Gustavo Mulki le había regalado bien fuerte, invitando. Y ahí íbamos en la voluntad del Señor y ya era un sendero larguísimo, pero nadie hacía nada. ¿Por qué? Porque iban sus hijos, iban sus nietos, iban sus vecinos. Y entramos a ese lugar, salíamos de ese lugar y los volvíamos a traer 2, 3 horas después. Y valió ese esfuerzo. Y a veces cuando estamos por la calle, cuando vamos con José, nos llaman por el nombre. Familias de creyentes, algunos líderes. Y entonces no hay que tener temor en el Señor. Hay que entrar nomás. Y bueno, y si tenemos que partir a la presencia del Señor, partimos, ¿verdad? Pero hay que llevar el Evangelio. ¿Ah? Hay que llevar el Evangelio. Finalmente, el trabajo de amor. Primero la obra del amor. Y ahora terminamos con esto. No sé ni la hora que va, pero le miro las caritas de ustedes. Debe ir como una hora más o menos. Terminamos con esto. Colosenses 3:14. Persistencia en la esperanza, obra de fe y ahora el trabajo del amor. La palabra trabajo aquí significa sacrificio del amor. ¿El amor es sacrificado? Sí, es muy sacrificado, ¿que no? Si no, no diría el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿verdad? Y entonces dice Colosenses, y sobre todas estas cosas, y ahí un estudio bíblico se pregunta, ¿qué cosas, Pablo? No voy a decir ahora, pero el versículo anterior dice así, si hay una falta entre ustedes, si hay un problema entre ustedes, sopórtense entre ustedes y perdónense entre ustedes como Cristo los perdonó a ustedes. Y aquí dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es vínculo perfecto. Subraye, circule con negrita la palabra vínculo. ¿Qué significa vínculo? Vínculo es una composición de 2 palabras. La primera que significa con o junto y la segunda significa atar o ligar. ¿Cuántos cocineros hay aquí? Aquí varios que son buenos cocineros. Hay comidas o hay recetas que necesitan que ponerle algo que ligue o que una los elementos. A mí se me ocurre una, la gelatina, que no. Uno dice, ¿para qué vas a poner gelatina a esa comida? Pero la gelatina liga. Y cuando hacen una rica hamburguesa casera y a la carne, ¿qué le ponen para que se una? Un huevito, ¿que no? Mala hora estoy hablando de estas cosas. Pero eso significa, el vínculo significa algo que liga. Es algo que une. Y lo que une es el amor. No los dones espirituales, no los talentos, las estrategias, porque donde no hay amor, no hay nada. Lo que nos une como comunidad de fe es el amor. Lo que nos identifica como discípulos es el amor. El Señor Jesús no dijo, quiero que los conozcan por sus grandes templos, por sus grandes oradores, por sus grandes predicadores, por su cantidad de programas, no. Que los conozcan por el amor que hay entre ustedes. El amor rompe todas las barreras. Lo que liga, lo que une, lo que ata, lo que vincula en la comunidad de fe, la obra transformadora del Espíritu está sobre el amor, porque el amor es el distintivo de la comunidad de fe. Termino con esto. Ahora sí que termino. Vieron que los predicadores dicen termino, que no, y pasa como 20 minutos más. Ahora sí termino con esto. Hubo un hecho especial en diciembre del año 1914, siglo pasado. No sé si ustedes se van a acordar, pero la Primera Guerra Mundial fue en 1914 y 1918. Y en los inicios comenzó la guerra fea en Europa. Y esta era una guerra de trincheras, pozos cavados largos, larguísimos, donde los soldados se metían ahí para que las balas no le pegaran a ellos. Y estaban ahí
Diciembre 24, noche de Navidad. Separados a 200 metros unos de los otros, la trinchera inglesa y la trinchera alemana llena de soldados los dos, peleando, por supuesto, desde antes. En el silencio, dice, de esa noche estrellada, alguno se arrodilló, alguno se oró, alguno dijo algo y empezaron desde un lado a cantar himnos, equivalente a nuestros coros para algunos que no conocen los himnos. Empezaron a cantar. Obviamente unos en inglés y otros en alemán. Pero uno, escuchando la música, Luisito, puede saber qué himno es, que no. Y qué número es, para los que ya tenemos muchos años. Y qué número es. Y comenzaron a cantar el mismo himno en alemán y de aquí el mismo himno en inglés. Esto es verídico, ¿no? Y fue un momento tan importante, una obra tan transformadora en el corazón de esa gente bajo semejante situación, que ya algunos se pararon y salieron de la trinchera, sin armas, caminando hacia donde estaba la otra trinchera. Y del otro lado salieron también y se pararon, sin armas. Y llegaron al centro y se abrazaron. Y seguían cantando el himno, en alemán y en inglés. Y se sentaron y comieron juntos. Y eso pasó a la historia. Quizás había creyentes, quizás algunos partieron, pero fue un impacto impresionante. Eso es el vínculo del amor, que puede llegar hasta el extremo de que los enemigos se abracen. Por eso es que eso quedó en la historia como la tregua de la Navidad, en el medio de la Primera Guerra Mundial. Gálatas 5:13 dice: a libertad fuimos llamados, solamente no usemos esta libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Amén. Amado Señor, nos regocijamos en tu palabra, pero sobre todo en el amor derramado en nuestros corazones. Sabemos y reconocemos que no es un amor que proviene de nosotros, sino es algo que hemos aprendido de ti, que has mostrado tu amor enviando a tu Hijo, Padre, aun cuando nosotros éramos pecadores. Como iglesia, te exaltamos y te adoramos y queremos imitar, ser persistentes en la esperanza, que la obra de fe y confianza esté en nuestros corazones y que el trabajo de amor sea el vínculo en nuestra comunidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.